ejemplo, que la diabetes mellitus, hipertensión y también la obesidad o la deshidratación. Incluso los malos hábitos de vida pueden ser causantes de esta condición y también otros tipos de factores, por ejemplo, la zona donde habiten, ya que mencionamos que una de las condiciones es la deshidratación, porque la mayoría de las personas, aparte de trabajar en zonas agrícolas, también a la hora de realizar su trabajo, puede que no tengan el equipo necesario o el equipo adecuado, sería más bien la palabra, y lo que se pueden causar daños a ellos mismos debido a la condición bajo la que trabajan. También queremos agregar unas estrategias de prevención y control basadas en los hallazgos epidemiológicos que sacamos de la investigación. Ahora, ¿cuál es la justificación de nuestro trabajo? Bueno, la enfermedad renal crónica es una de las principales causas de muerte en zonas rurales, pero a su vez es una de las que no tienen tanto registro. A pesar de ser una de las causas de muerte muy comunes en El Salvador, no hay como un registro bastante amplio de esta enfermedad. Y su alta prevalencia, el aumento de factores y la falta de información, como mencioné, genera bastante preocupación. Entonces, decidimos realizar un estudio epidemiológico para proponer las estrategias de prevención y control, ya que esta enfermedad afecta de manera significativa a la población, afectando en un rango entre los 19 a los 50 años de edad, o 18 a 45, todo dependerá de las personas que lo padezcan. Y también mencionar un poco sobre su tratamiento y para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados. Hola, hola, ¿se me escucha? Supongo. Capítulo 2, desarrollo del trabajo. Antecedentes de la enfermedad. o Antecedentes de la enfermedad. La enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva. Esta afecta la función de los riñones y puede llegar a una insuficiencia renal terminal. En El Salvador se han observado un incremento sostenido de casos en los últimos años, con tasas de mortalidad que superan hasta los 60 casos por cada 100.000 habitantes, según el MinSal en 2021. Esta enfermedad, como dijo mi compañero, afecta principalmente en hombres adultos en edad reproductiva, entre los 20 y 50 años. Las regiones que afectan normalmente son las regiones agrícolas del oriente y zona central del país. El problema se reconoció, según la documentación, según los antecedentes, se reconoció a partir de los años 2000 y actualmente existen estrategias nacionales como la Guía de Manejo de la Enfermedad Renal Crónica de 2021 y el Plan Estratégico Intersectorial para el Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica del MISAL. Siguiente, por favor. Hola, ahí está. Determinantes de salud. Bueno, los determinantes de salud, como ya vimos en clase, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, y es- eh, son los factores que determinan tu salud. Son cuatro normalmente: el estilo de vida, el entorno, la biología humana y el sistema de atención de salud. En factores ambientales tenemos la exposición de agroquímicos, el calor extremo y la falta de agua potable. Tenemos también los de la biología humana, que afectan, que son determinantes de salud, como la hipertensión, la diabetes, la deshidratación continua, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y los malos hábitos alimenticios. Como tal, la enfermedad renal crónica es un reflejo de un montón de determinantes de salud sociales y ambientales. Por eso, como dice la guía intersectorial para el manejo de todo eso, el MinSal dice que la prevención requiere intervenciones intersectoriales, no solo médicas. Siguiente, por favor. Ok. Historia natural de la enfermedad y cadena de transmisión. Ok. Según la guía de la enfermedad renal crónica, esta se desarrolla en varias fases. La primera fase es la susceptibilidad, que es la exposición a riesgos como calor, como lo que mencioné antes, como calor, deshidratación, enfermedades crónicas como la hipertensión o el consumo continuo de
AINES, de medicamentos AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Después está el inicio, donde está el daño renal inicial, muchas veces sin síntomas. La siguiente fase es la progresión, la pérdida progresiva de la función renal. Y la última fase es el desenlace, la insuficiencia renal terminal. Eh, la guía intersectorial dice que comprender esta secuencia permite actuar en las etapas tempranas, donde la prevención y el control pue- pueden evitar hacer un daño irreversible. Siguiente, por favor. ¿Cómo se haría un estudio de brote? Ok. Para hacer un estudio de brote, lo primero que se tiene que hacer es confirmar que existe un aumento real de casos. El siguiente paso, como dijo el doctor en la presentación pasada, es definir qué se considera un caso, la definición de caso, con criterios clínicos y de laboratorio. El siguiente paso sería buscar activamente más personas afectadas por la enfermedad. Después sería analizar los casos independientemente según persona, lugar y tiempo. Después vendría la hipótesis, que sería formular una hipótesis sobre las posibles causas, calor, químicos, etcétera. Lo siguiente es las medidas de contención o medidas de control inmediata, como sería hidratación, el mejor manejo laboral, cosas por el estilo. Después sería coordinar, como dice la guía, sería la guía intersectorial. Dice que se tiene que coordinar varios sectores, como es la salud, la agricultura, medio ambiente, para intentar parar esta enfermedad. Y por último, se evalúan los resultados y se mantiene seguimiento a la enfermedad. Siguiente, por favor. La vigilancia epidemiológica. Ok. La vigilancia epidemiológica, como ya sabemos, es un sistema que permite detectar casos tempranos y seguir la evolución de distintas enfermedades, como en este caso es la enfermedad renal crónica. Esta se realiza, la de la enfermedad renal crónica, se realiza principalmente en el primer nivel de atención, con registro y notificación eh, ¿cómo es la constante? No, periódica de estas enfermedades, de estos casos. De esta vigilancia existen dos: la vigilancia pasiva, que son los reportes de casos diagnosticados, y la vigilancia activa, que son la búsqueda directa de comunidades en riesgo. Eh, eh, Tutorial propone crear lugares centinela o sitios centinela, creo que son lugares donde se monitorean eh, parámetros del autor. Marcadores de la enfermedad, como son la creatinina y la proteína, no, proteunina. Ok. Esta información se usa para planificar intervenciones, asignar recursos y evaluar el impacto de las acciones. Eh, la guía para enfermedad renal crónica dice que una vigilancia sólida permite pasar de la reacción a la prevención, transformando los datos en decisiones de salud pública. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros. Les voy a hablar acerca de la metodología de la investigación que corresponde al capítulo número 3 del trabajo. Pase, por favor. Gracias. Muy bien, recalquemos el hecho de que la incidencia de la enfermedad renal crónica abarca muchos municipios del país, departamentos por igual. En este caso, utilizamos como referencia para hacer la metodología de la investigación un documento de la enfermedad renal crónica específicamente hecha a la Tenango. Usted podrá encontrar la bibliografía en el documento presente. En este caso, se presentó una mayor prevalencia en esa zona, al igual que como se mencionó en el inicio, en San Salvador, en zonas como San Miguel y en San Vicente. Entonces,
Hablando un poco sobre el enfoque y diseño, tenemos que se utilizó un enfoque cuantitativo mediante un diseño analítico de casos y controles. Este tipo de diseño es muy bueno para poder explorar factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Hablando sobre la población y la muestra, se tomaron en este caso una población de personas mayores de 20 años, justamente en el municipio de Chalatenango, en El Salvador. Ahora bien, respecto a la muestra. Se obtuvo una muestra, en este caso de 174 participantes, en donde 58 fueron casos y 116 controles. Ahora bien, ¿de qué forma fueron seleccionados? Por aleatorización simple. Respecto a lo que son las variables y los indicadores, se consideraron muchos, pero específicamente antecedentes médicos. En este caso, diabetes, hipertensión arterial, que fueron los que más, en este caso, dieron, ¿verdad? También se tomaron en cuenta hábitos de salud, en este caso, exposiciones ambientales, ocupacionales, por ejemplo, como se mencionaba en un inicio, que la enfermedad tenía una mayor prevalencia en personas que trabajan en la agricultura, exposición a plaguicidas y también a medicamentos AINES. Ahora bien, recolección de los datos. En este caso, la recolección de los datos fue por medio de una entrevista. Se utilizó un cuestionario digital en Cobalt Box. Ahora bien, aparte de eso, se hizo una revisión documental, en este caso, como mencioné antes, revisión de los expedientes clínicos de las personas para ver si presentaban algún antecedente antes de presentar la enfermedad renal crónica. Ahora bien, para el procesamiento y el análisis de los datos, la información se digitó en Microsoft Excel, se limpió y luego se exportó a un software de EpiInfo. Aquí ya se le aplicó lo que es una estadística descriptiva porque se quería calcular tanto frecuencias como las medidas de tendencia central. Muy bien, respecto al presupuesto, se menciona de que estas personas, los investigadores, no tuvieron un financiamiento monetario directo, más bien fue por mano de obra y en este caso recursos y material que propiamente ya tenían. Respecto al cronograma, se nos menciona de que, la investigación fue realizada entre los años 2014 a 2015, en donde vemos de que la planificación y básicamente el inicio fue en el año 2014, en el primer trimestre. Ya lo que es la ejecución, la recolección de los datos y por último la conclusión y el análisis se concretaron entre julio a septiembre del año 2015 para la posterior publicación. Gracias. Bueno, posteriormente yo voy a hablarles sobre lo que es el análisis de la investigación. Tomamos una muestra de 58 casos confirmados, lo cual está representando un total del 33.3% de la población y 116 controles sin diagnóstico, lo cual es un porcentaje del 66.7%. De todos estos casos que se tomaron, se observó un predominio del 70% en casos masculinos, lo que nos quiere decir de que la incidencia es mayor en hombres y esto concuerda tanto con las investigaciones que se han llevado a nivel nacional como internacional. Pero cabe recalcar que la mayoría de estos hombres son de zona rural, lo cual, como ya se mencionó antes, indica de que las personas que trabajan principalmente en la agricultura se ven mayormente expuestas a situaciones como son el mal uso de agroquímicos y también a deshidratación, lo que propicia el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Ahora bien, en el análisis de antecedentes médicos se evidenció que gran porcentaje de los pacientes que padecen enfermedad renal crónica ya tenían otros padecimientos, como lo es la hipertensión o diabetes mellitus tipo 2, lo cual es un propiciante de desarrollo de la enfermedad renal crónica. Pero hubo otro gran porcentaje de la población, los cuales no tenían ninguna enfermedad, lo cual se puede relacionar con factores externos como lo son deshidratación, mal uso de prácticas agrícolas, trabajos ocupacionales, factores químicos, biológicos, sociales, etcétera. Ahora bien, la mayoría de personas que fueron diagnosticadas con enfermedad renal crónica se encontraban ya en estadios 3 o 4, lo cual no quiere decir que ya tenían grave daño renal, evidenciando que hay una detección tardía como una de las debilidades más grandes que tenemos en el sistema de salud,
pues muchos pacientes pueden llegar al diagnóstico en fases irreversibles, necesitando así terapia. Este, la investigación refuerza que los hallazgos de los estudios previos que se realizaron en el país señalan que la enfermedad renal crónica ha dejado de ser una enfermedad únicamente que se relaciona a la vejez y al estilo de vida, sino que se ha convertido en una epidemia que se ha dado principalmente en situaciones, en comunidades rurales, debido a las prácticas de trabajo que se tienen. Finalmente, es muy importante brindar una buena educación de salud renal en las comunidades para tratar de prevenir pues, la propagación de esta. Y esto lo podemos hacer a través de charlas de concientización sobre el uso de agroquímicos, también el tratamiento adecuado que se debe tener con enfermedades ya predisponentes como las que se mencionaron anteriormente para evitar que se siga desarrollando la enfermedad renal crónica o al menos tratar de prevenir que sigan aumentando los casos. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Primero empezamos con las recomendaciones, pero antes de darlas, primeramente tenemos que definir cuáles son los problemas más usuales para tener la enfermedad renal crónica. Como sabemos que la diabetes, la presión arterial alta, un problema cardíaco o también un antecedente familiar. Primeramente, una de las recomendaciones que se les hace primeramente es la buena ingesta de alimentos, es decir, también que sea muy rica prácticamente en nutrientes y también la ingesta constante de agua que cumplan los litros necesarios por día. Sin embargo, como nosotros vimos en nuestra investigación en la comunidad de Chalatenango, en las personas agrícolas vemos que realmente ahí es como el centro de problemas. ¿Por qué? Porque realmente ahí la escasez de agua, agua potable y también las condiciones en las que trabajan primeramente las personas realmente deja mucho que desear primeramente y quieras o no, de ahí van agarrando la enfermedad. Quieras o no, no una buena alimentación y también la ingesta de agua es muy difícil para ellos. Y también, también tenemos que ver que ahí también influye mucho la presión arterial. Como nosotros sabemos, los riñones y también el corazón están muy relacionados entre sí. Un fallo renal quiere decir que también puede ser afectado, quiere ser afectado también el corazón. Como sabemos que en el riñón nosotros vamos a eliminar también los exceso de sodio, potasio, calcio y entre otros prácticamente residuos que nosotros tengamos. Y pues también otra recomendación es el control del peso. Las personas que tienen digamos, que tienen una gran obesidad, una obesidad mórbida, realmente Vas a tienen que estar disculpar vas a disculpar que te interrumpa ahí, viejo, pero ya pasamos ahí los 20 minutos. Listo. Gracias, gracias ahí al grupo. Va, solamente quisiera hacerles unas cuantas preguntas ahí para ver qué más pudieron encontrar ustedes, porque vaya, ese estudio, por ejemplo, que encontraron que se realizó en Chelatenango y todo, está bastante interesante y sí retoma varios aspectos bien importantes respecto no solamente a la epidemiología, sino también a la fisiopatología en sí como tal de la enfermedad renal crónica. Ahora, no sé si ustedes lograron encontrar en la revisión que hicieron algo correspondiente a la enfermedad renal crónica, conocida como de causa tradicional, y aquella otra denominada de causa no tradicional. Si me pueden explicar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra de esas definiciones. Ajá. Bueno, ¿verdad? De la enfermedad renal crónica, de causa tradicional, tenemos que es aquella que está relacionada más que todo con padecimientos, que no se tienen, que no se han involucrado factores como lo viene siendo, como ya se mencionó, el uso de agroquímicos en la, agricultura, ¿verdad? Porque estos ya son agentes externos que están, provocando la enfermedad. Entonces, estos serían ya agentes no tradicionales como, este, el uso de agroquímicos, la deshidratación, todo eso. Vale, sí, precisamente la enfermedad renal crónica tradicional o de causa tradicional, básicamente es aquella que es secundaria a padecimientos crónicos como diabetes mellitus, hipertensión arterial, a la cabeza, eso, ¿verdad? Y pues también otras condiciones asociadas, sobre todo que van apareciendo con la edad, ¿verdad? Mientras que la enfermedad renal crónica de causa no tradicional, pues allá involucra
situaciones como las que mencionaba, por ejemplo, debido a uso de ciertos medicamentos, debido a ciertos agrotóxicos, debido a intoxicación con metales pesados, etcétera, ¿vea? Que de hecho aquí en el país está la presencia de ambos. Siempre es más común la enfermedad renal crónica de causa tradicional, sin embargo, pues hay presencia de ambas variantes y de hecho incluso la no tradicional llegó a ser bastante problemática hace varios años y toda la fecha todavía está persistente porque se vio bastante en varios trabajadores agrícolas, sobre todo en aquellas áreas que estaban expuestos a condiciones algo difíciles por el exceso de exposición a la luz solar, uso de químicos, deshidratación, etcétera. Entonces, sí, esas personas se han visto en mayor riesgo, como es, para enfermedades de la crónica de causa no tradicional, es decir, que no tenían antecedentes ni diabetes ni hipertensión. ¿Vea? Ahora, habiendo dicho eso, nos dice entonces que la historia natural de la enfermedad renal crónica es bastante compleja y muchas veces depende también de la presencia de alguna otra condicionante, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea algo que pueda causar una injuria renal por tiempos prolongados o el aparecimiento pues, de comórbidos francos que también pueden lesionar el parénquima renal. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué medidas de prevención primaria pudieran ustedes dar, particularmente para la enfermedad renal tradicional? ¿Eh? ¿Qué medidas de prevención primaria pudieran ustedes dar y qué medidas de prevención secundaria o incluso prevención terciaria consideran ustedes que son aplicables para la enfermedad renal crónica? En el caso de medidas de recomendación para lo que es la prevención primaria, una que podría ser y que acordémonos de que en zonas más rurales encontramos más trabajadores del área agropecuaria, ¿verdad? Entonces, en este caso podría ser ideal campañas de concientización en este caso, hablarles acerca de la enfermedad y las posibles consecuencias que puede llegar a generar. Estoy de acuerdo con eso, porque sí, las campañas educativas son muy importantes y sí es cierto, es necesario que las personas conozcan sobre la enfermedad y sean conscientes de eso para poder consultar a tiempo. Sin embargo, pues también muchas veces no solamente depende de la educación o la promoción de la salud, sino que también se requiere realmente un apoyo social para aquellas poblaciones que están en riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Verdad? Doc, Ajá. de hecho, Eh, también, perdón. sí, primero, yo ya Freddy había levantado la mano y después vas tú, Alejandro. Ok. Ajá. Hola. Otra cosa que Hola, Freddy. Hola, hola. No sé si seré yo el que me he quedado sin conexión. No, doctor, creo que se Hola, le hola. apagó el micrófono. Hola, Freddy, hola. hola, Freddy, ¿estás ahí? Sí, lo siento, se me había apagado el micrófono, bien dijo. Dale, dale. Justo estoy usando audífonos con carga, lo siento. No te preocupes, dale. Vale, como dije anteriormente, en la prevención primaria, bueno, en la enfermedad renal crónica, uno de los problemas principales es el poco acceso a agua potable. Como dijo usted, podríamos, bueno, como acción social, se podría garantizar un acceso a agua potable, un saneamiento básico para estas personas. También se podría hacer, como dijo mi compañero, eh, campañas de educación, pero en lugar de para la prevención de uso de agroquímicos, podría hacer sobre el uso racional de medicamentos. Sí, por ahí va la situación. Gracias ahí, Freddy. No sé, Alejandro, ahí que iba a aportar. Sí, sí, de hecho, otra de las cuestiones que se pueden tomar es llevar una vida saludable, porque investigando me di cuenta de que la mayoría de personas que padecen la enfermedad renal es gente que tiene complicaciones por diabetes. Entonces, también una buena dieta este, puede ayudar a que, para empezar, las personas no padezcan de problemas de los riñones. También que se controlen enfermedades. Por ejemplo, la gente que padece de glucemia, que mantengan un control del azúcar en estado favorable para evitar un daño renal. Ok. Tenemos entonces ahí, ya vamos a retomar eso que menciona Alejandro, ¿va? Pero volviendo antes a lo que mencionaba Freddy, tenemos ahí, sí es cierto, implican bastante los aspectos sociales para garantizar que las personas vivan en adecuadas condiciones, particularmente en su vivienda, para que tengan acceso a recursos básicos, para vivir sin tener un mayor riesgo para
la enfermedad renal crónica, y eso implica también el acceso al agua potable. También implica lo que mencionaba también incluso Gillian, también el mejorar las condiciones laborales también de las personas para que no estén expuestas a condiciones que realmente serían ya infrahumanas porque aumentan el riesgo también para la enfermedad renal crónica. ¿Vean? Saber utilizar moderadamente agroquímicos, sobre todo utilizar también equipo de protección personal adecuado para disminuir el acceso o el contacto con esos productos químicos, también mejorar las condiciones laborales para que, evitar la exposición prolongada a la luz solar, así como también pues en general asegurarse un ambiente seguro en el entorno laboral, y eso ya es más un rol que le corresponde a los patronos o a las instituciones encargadas pues de a cargo, mejor dicho, de esos trabajadores. ¿Verdad? Entonces es una situación bastante delicada, bastante particular. Con lo que mencionaba ahí Alejandro, y vamos a hablar un poquito acerca de eso porque vamos a entrarnos ahora a las medidas de prevención secundaria, que sí es un poco más complejo. Pero antes de pasar a la prevención secundaria, quisiera que ustedes me ayudaran tal vez a averiguar un poquito cómo se hace la clasificación de la enfermedad renal crónica, en qué grupo se clasifica y en base a qué parámetro o qué prueba de laboratorio se hace esa clasificación. Disculpe, se le cortó. ¿Puede hacer la pregunta de nuevo, por favor? En base a qué, bueno, cómo se clasifica la enfermedad renal crónica y en base a qué parámetros se hace esa clasificación. En qué grupo se clasifica y en base a qué parámetros se clasifica. Eso ha sido un poco más clínico, así que solamente lo vamos a mencionar, pero de ahí vamos a pasar a la siguiente porque es lo de la medida de prevención secundaria, que eso sí es importante. Yo no estoy tan seguro, pero creo que eran, no se categorizaban en A1, A2 y A3. Eso es la categoría según la albuminuria, es decir, según la presencia de albúmina en la orina, ¿verdad? Pero hay otro aspecto que también nos sirve para hacer la clasificación, que es más útil. Bueno, realmente hay otro La aspecto tasa de filtración glomerular, muy bien, entonces filtrado glomerular, y eso nos va a hacer la clasificación en técnicamente 6 grupos. ¿Cuáles son esos grupos? G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Excelente, ¿verdad? Esos son los 6 grupos en los que se clasifican. No vamos a entrar más a detalle en eso, ustedes pueden ir a leer las guías de la CADIGO, las más utilizadas, ahí van a estar precisamente toda esa clasificación, tanto por según el dato secretario de glomerular, según también el nivel de albuminuria. Igual también el manejo varía un poquito dependiendo de cada grupo de edad. Ahorita lo vamos a mencionar de una manera bastante general, que para la prevención secundaria, ¿verdad? Una vez ya tenemos un paciente que está en estadio G1, G2, incluso G3A, ¿verdad? Como ya mencionaron ustedes en la presentación, lo que se busca es evitar la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Ya el tallo renal ya está, pero lo que se busca es que siga avanzando hasta que en algún punto llegue a la falla renal, que eso requiere diálisis. Ahora, para poder hacer eso, tal vez ustedes lograron encontrar que hay medidas tanto farmacológicas como medidas no farmacológicas. Por motivos de la asignatura, vamos a empezar un poquito las no farmacológicas ahorita. ¿Qué medidas no farmacológicas ustedes recomendarían en pacientes con ya enfermedad renal que caen en algunos de esos grupos que mencionamos? Sobre todo G1, G2 y G3A. Medidas de prevención no farmacológicas. No sé si Freddy dejó la mano levantada o El, si va a participar. el Emerson, control de una buena dieta, ¿qué implicaría eso? ¿Qué me le dirías a un paciente que que tendría que evitar o en todo caso consumir? tener una dieta Consumir que tanta tenga sal. un consumo bajo en sodio y también en proteínas, y limitar bastante también lo que es el potasio, Ok, al muy mismo bien. tiempo de lo de tener una buena hidratación. Y Excelente. sobre todo creo que podría ser el mantenimiento del estilo de vida saludable, como no fumar, seguir una dieta balanceada, obviamente evitar el consumo de bebidas azucaradas y más que todo creo que sería, ¿cómo se llama? Bueno, revisarse constantemente la presión arterial, que creo que es lo que más dicen cuando se le diagnostica a una persona, que esté constantemente revisándose su presión arterial y igual los niveles de glucosa. Excelente. Ahora,
No sé si ustedes tal vez encontraron algo respecto a manejo farmacológico. Tal vez, yo sé que esto ya se sale un poquito de materia, pero ¿qué tratamiento, qué medidas de prevención de tipo farmacológica recomendarían en algunos pacientes con enfermedad renal crónica? Por lo menos grupos de medicamentos, vaya. Porque hay medicamentos que se considera que reducen la mente o contribuyen a reducir esa progresión de la enfermedad. Tal vez lograrán encontrar algunos. Los controladores para la glucosa, ¿Como cuáles? metformina. Uh, Cuidado con la metformina, sobre todo en pacientes renales. Oh, sí, sí. Ahí nos Ah, serviría la angiotensina 1 y 2. pues no olvida que ustedes están chiquitos, ¿no? Son, son unos medicamentos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Claro. Eso sí, tienen efecto nefroprotector. Igual también los que antagonistas receptores de angiotensina 2 también. Esos también se considera que tienen efecto nefroprotector. Y también hay unos medicamentos para controlar también los lípidos, que se llaman las estatinas, que también se contribuyen, sobre todo para reducir el riesgo cardiovascular, que realmente muchos pacientes con enfermedad renal suelen fallecer más por causa cardiovascular que por complicaciones propiamente de la enfermedad renal. ¿Verdad? Este, eh, una última, vaya. Una última, tal vez no vamos a entrar tampoco en detalles sobre eso, pero una última que me da curiosidad. Una persona que ya tiene algún nivel de daño renal, como por ejemplo que está en alguno de los grupos que mencionamos, G1, G2, G3A, ese paciente ustedes considerarían que ya está condenado a tener diálisis más adelante. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, no realmente. Ajá. Como dijimos anteriormente, a pesar de que esta enfermedad es irreversible, hay una etapa en la que se tiene que llegar para que sea terminal y hay otra etapa en la que se tiene que llegar para para que se pierda la función renal definitivamente. Por ejemplo, creo que era el inicial, donde solo hay daño renal inicial, pero realmente no hay muchos síntomas. En cuanto a los estadios que habíamos mencionado anteriormente, ya se considera que está en falla renal y ya empiezan a aparecer los llamados criterios dialíticos. El 3 creo. No, Es el 4. no. Pepe, Particularmente en el A grupo partir, 5. a partir Ya del quinto. a partir del quinto particularmente. Sí, a veces pasa que ya hay pacientes en el grado 4, pero por lo general es a nivel del estadio 5, donde ya la tasa de filtrado mineral es menor a ¿cómo era? 15 mililitros por minuto, me parece que es por kilogramo de peso, me parece que es algo así, las unidades de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ya cuando está en ese estadio, pues ahí pues es que se da, donde empiezan a aparecer los criterios dialíticos y donde ya es necesaria la terapia sustitutiva renal, que se involucra, pues puede ser a través de hemodiálisis, puede ser a través de diálisis peritoneal, o también puede ser ya incluso valorando ahí trasplante renal, que ya también es algo que se está haciendo bastante, eh, está creciendo también aquí en nivel del país. Entonces, más adelante se va a hacer también una oportunidad también para los pacientitos que se encuentran en esa situación. Bueno, entonces, gracias grupo de enfermedad renal crónica. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar entonces y vamos a escuchar al grupo de tuberculosis.